Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este nuevo podcast que estamos teniendo. Damos gracias a Dios por este tiempo que sin duda va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Damos gracias también primeramente a nuestros padres espirituales por la oportunidad de Amén. poder estar un día más en este lugar, así que les bendecimos. Amor, salude. Hola familia IPM, bueno, estoy un poquito ronca hoy, pero aquí estamos, agradecido de este tiempo, de poder conectar con usted a través de esta plataforma que ya es algo, es parte de nuestra casa y usted también, usted que se conecta, usted que está ahí comentando, usted que está dando like, usted que está compartiendo en sus redes sociales, es parte de nuestro podcast, de nuestra casa. Así que esperamos que esté ahí compartiendo, que esté con sus contactos, en sus casas de paz, en sus redes, pueda compartir este podcast para que mientras más, mejor, porque así más conectamos, ¿verdad? Sí, más podemos conectar y alcanzar. Recuerde que las redes sociales es una gran bendición porque podemos predicar, dar un mensaje a aquellos que necesitan una palabra de parte de nuestro Señor. Así que eso, estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en nuestra casa, ¿verdad? Este fin de semana tuvimos un tiempo de gloria, un tiempo donde la presencia de Dios ministraba nuestros corazones y también una palabra poderosa de parte de nuestro Padre Espiritual que sin duda está guiando a nuestra casa, guiando a la iglesia a una nueva temporada, ¿verdad? Así Una es. nueva temporada que sin duda cada miembro de nuestra casa va a ser más que bendecido. Amén. Amén. Estamos transicionando, porque pasar a una nueva temporada implica transición. Como decía papá el domingo antepasado, vienen cambios, pero cambios que van a producir resultados. Y resultados buenos, resultados positivos, resultados de reino, resultados que vienen de parte de Dios. Creemos fielmente, ¿cierto, líder Cris? Que siempre en nuestras oraciones, en nuestras intercesiones, está el orar para que todo eso que dice la palabra de Dios, que cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, puedan manifestarse en nuestra casa. Así que creemos que este es el tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo de la manifestación. Así que tú que estás conectado, digo, ten expectativa de que Dios está haciendo cosas tan extraordinarias con nuestra casa IPM, con nuestros padres espirituales, pero también Dios quiere usarte a ti. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Así que ten expectativa en esta nueva temporada que como casa estamos introduciéndonos, estamos entrando porque creemos que toda persona, todo hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, su fin es glorioso, Así es. ¿verdad? Su fin es glorioso cuando somos guiados por la presencia de Dios, somos guiados y estamos insertos en el propósito de Dios. Sepa usted que va a un buen puerto. Su final va a ser extraordinario. Así que queremos animarte a todos los que están conectados. Ya tenemos 10 conectados. A esos 10 que están conectados, que el Señor les bendiga poderosamente. Y hoy vamos a tener un tiempo hermoso como podcast, ¿verdad? Exacto. Y referente a lo que estábamos conversando, cuando uno está transicionando, cuando una casa está transicionando, hay dos tipos de personas. Está la persona que transiciona junto con los padres espirituales y está las personas que se quedan en el camino. ¿Tú cuál quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿La persona que va a transicionar junto con ellos o la persona que se va a quedar en el camino? Te lo dejamos ahí en tu espíritu para que tú puedas meditar. Y ese es el podcast. Muchas Así que nos gracias. despedimos. Vamos, bueno, antes A saludar. queremos saludar a aquellos que están conectándose. ¿A quién tenemos conectado? El líder Luis, la líder Natalia. Líder Natalia, bendiciones. Llegué, dice. Llegó ya, bien, Muy bien. estuvo acá, tuvimos un tiempo de intercesión en nuestra casa. Bueno, así que qué bueno que llegó bien a su casa, le bendecimos. Recuerde que Dios tiene planes extraordinarios con usted.
Amén. Está la Domi. La Dominique Peña. Dominique Peña, te bendecimos, te enviamos un abrazo a la distancia. Pasé rapidísimo por ahí, pero no pude quedarme porque tenía que estar acá, pero te bendecimos. Hoy estás de cumpleaños, ¿verdad? Un aplauso para la Dominique Aplauso Peña. para una fiel seguidora del podcast. Amén. Ella todos los días, aunque la mamá después la... Ella ahí, conectada en el Fiel podcast. al podcast Siempre. de IPM, así que le queremos bendecirse. Sí. Dios tiene planes y propósitos con usted, así Exacto. que le bendecimos, ¿no? Y ella no se pierde ninguno, así que... Deberían de ser como Domi. Sigan el ejemplo. Eso. ¿Escucharon? Sigan el ejemplo de Domi. ¿A quién más tenemos? Líder con él? Luis. Líder Luis, le bendecimos, gracias por estar conectado. También un fiel seguidor de los podcasts de Y nuestra de casa de oración. Sí. Porque tuvimos Líder casa de Luis, oración hoy. de verdad que queremos honrarle porque cada día lunes usted está acá intercediendo por la casa, orando por nuestros Así padres es. espirituales y por todas las actividades que hay en nuestra casa. La verdad que cualquier persona puede decir, es que tiene moto y es fácil. No, no es fácil llegar acá. Cada uno tiene sus cosas que hacer, sus trabajos, pero él ha decidido, ha intencionado, Exacto. ¿verdad? Estar acá, así que queremos honrarle, líder Luis. Gracias damos gracias a Dios por su vida, porque sin duda en lo personal su vida nos bendice, como lo veo yo en la casa sirviendo en evangelismo, no, sí, a todo terreno. Amén. Está el líder Endrina. Líder Endrina, bendición. Quedó en shock. Impactado. Bendiciones, líder Endrina, le bendecimos, gracias por estar conectada. También siempre está ahí comentando, está poniendo preguntas, está ahí aportando en el podcast, así que le bendecimos. A la Amén. mentora Tamara. Mentora Tamara, bendiciones. Pues le enviamos un abrazo ahí a la distancia. También la he visto siempre conectada. No sé si es fiel, no, pero está Si no la ha visto porque usted no es fiel, Eso sí, es que yo... es que A ver. está mi celu o está el de él. Entonces, Claro, y yo no. ya, la excusa que haga falta. No puede ser, no, si yo... Como dice mi esposa. Está la hermana Uchi, Hermana Uchi, bendiciones, tanto tiempo, hermana Uchi. que nos está acompañando hoy aquí. Sí, nos está está de acompañando público. acá, le bendecimos también que una mujer de Dios que se está integrando a esta casa y sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales con ella y también con Rodrigo, ¿verdad? Amén. Así Amén, es. así que le bendecimos poderosamente. Está la ministra Maca y dice, ¿y las sopaipillas pasadas para cuándo? Ministra Macarena, le bendecimos. Bendecimos su vida. Gracias por estar conectada a este podcast. También es una fiel seguidora del podcast de nuestra casa, ¿verdad? Sí, así que le bendecimos. Y la sopaipilla, más temprano que tarde llegará. Amén. Y En la espera está la bendición. Muchas veces tenemos que esperar para que llegue esa bendición. Amén. También le saludamos a su esposo, al ministro, que yo creo que también está ahí viendo el podcast, así que le bendecimos. Hermana Valeria Figueroa. Hermana Valeria Figueroa, que Dios le bendiga poderosamente. Ella también es fiel seguidora del podcast. Sí. Siempre, de allá de Graneros, está expectante ahí a los temas que se han estado impartiendo, que han estado buenísimos. Esperamos que esto también esté buenísimo. Amén. Está la líder Fran Divar. La líder Fran Dimar, le bendecimos. Gracias por estar conectada. Dios también tiene grandes cosas con usted, así que le bendecimos. Amén. Está también el mentor Brandon que está pidiendo que lo saluden. Mentor Brando, le bendecimos. A la distancia, que el Señor les bendiga poderosamente. También es una bendición para nuestra casa. Amén. Está la líder Daniela García. Líder Daniela García. Líder Daniela, también le bendecimos. Gracias por estar conectada a este tiempo de podcast que sin duda Bendiciones. nos bendice a todos, ¿verdad? Junto con su familia ahí, el bebé que viene en camino. Sofita, le mandamos un besito, un abrazo, mi niña. Le amamos. Amén. Gracias. Está también la hermana Valentina Vargas.
Hermana Valentina Vargas, que el Señor le bendiga poderosamente. Gracias por conectarse también a este tiempo de podcast. Así que le enviamos muchas bendiciones. Amén. Líder Felipe. ¿Ah? Íbamos a decir el mismo. ¿Quién? Líder Felipe Madrid. Líder Felipe, bendiciones. Donde quiera que se abracito. encuentre, le enviamos un abrazo. Gracias por estar conectado. Le bendecimos poderosamente. Amén. Dice el líder Felipe, hoy vamos con todo. Amén. Amén. Hoy vamos con todo. Qué bueno que tenga esa expectativa siempre. Tiene una energía el líder Felipe que nos inyecta a nosotros también de esa energía. La Amén. hermana Irene Ríos. Hermana Irene, le bendecimos. Que el Señor les bendiga poderosamente y gracias por estar conectado a este tiempo de podcast. Amén. Dice Gis Madero, saludos. La Me gusta tía escucharlos. La tía Giselle. Ah, tía Giselle. Tanto Que tiempo. nosotros le decimos tía Giselle. Sí, yo la conozco por tía Giselle. Si no le digo tía Giselle, no No. sabe. Le enviamos un abrazo a la distancia. Gracias por estar conectado a este tiempo de podcast, que son tiempos que nos bendicen. Así que le enviamos muchos saludos. Que el Señor siga haciendo su obra poderosamente en usted. Amén. Amén. ¿Alguien más está conectado? No, nadie más. Así que damos gracias a Dios. Este es el podcast número 59. 9. Mañana hay premio. Mañana hay premio, así que Wow. tiene que estar atento a ese podcast del día de mañana porque tiene que usted ser la persona que se gane ese premio. ¿Qué tenemos de premio? Un cuadro personalizado. Un cuadro personalizado. Sí. Ah, ya. Y un auto. Un auto adhesivo. Un auto adhesivo para todo que aquel se conecte el día de mañana. Recuerde que Creo hay... que iba a decir un auto de esos de colección. Recuerde estar atento a las bases de mañana porque la líder Camila ahí manda y dice qué es lo que tenemos que hacer para poder estar concursando para el premio del cuadro personalizado. Y lo que dice mamá, los que quieren ganar tienen que alinearse. Lo que dijo la vez pasada. Sí. Tienen que estar alineados para poder ser el ganador. Y usted que está conectado no se desconecte. Muchas veces pasa que hay personitas que no se quedan. Muchas veces hay personas que, y yo le aseguro, y yo voy a hacer un poco al hueso, como se dice. No sé si entienden los extranjeros ese término al hueso, Sí, al grano. al grano. Como el del Pero muchas veces nos ponemos en el podcast, abrimos quién va a estar, y si no le agrada a usted, se va. Muchos cuando están los papás se quedan, cuando está el ministro César, se va. No, pues, usted tiene que ser honroso y honrosa con sus... Usted tiene que ser honroso y honrosa con toda la casa. Con todo lo que anda una polilla. Con todo lo que estén en este lugar. Porque así como usted puede bendecirnos a nosotros, nosotros podemos ser de bendición para usted. Amén. 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 Gracias, Señor. Dale a Amén. su líder Rosita. Su líder Mamita. Rosita, le enviamos un saludo. Gracias por conectarse. Un abrazo a la distancia. Usted sabe que le amo con todo mi corazón. Así que bendiciones. El ¿Alguien más? hermano Carlos Yáñez. El hermano Carlos Yáñez. Bendiciones, hermano Carlos. Él es mi hermano de sangre. Ah, le enviamos. Que viene de Él repente. también viene a casa cuando puede porque su trabajo, Sí. él es camionero de una empresa. Entonces siempre viaja al sur. Así que Carlos, te bendecimos. Gracias por estar conectado a este tiempo. Quédate porque sin duda va a ser de bendición para tu vida. Amén. Enrique Salazar, que no lo ubico así por nombre. Ya. Hermano Enrique Salazar. No estoy segura si es de Revival. Ya. Me Ah, suena. Ya, pero le bendecimos. Le bendecimos Gracias con todo por nuestro estar corazón. conectado a este tiempo. Como casa, usted sabe que le amamos poderosamente. Amén. dígalo, me dice. Amén. La Ay, hermana Hermana Betsy, gracias por estar conectada a Besitos. este tiempo. con el Tiago. Con el Tiago Nicolás, gracias, les bendecimos, les enviamos un abrazo. Sepan que para nuestra casa, para nuestros padres espirituales, cada uno de los que está conectado
son muy importantes. Así que ver Así si le es. enviamos un abrazo. Amén. Amén. Entonces entramos. Amén. Quiero que todos los que están conectados puedan Ay, perdón. El hermano Miguel dice que manda saludos. El hermano Miguel. ¿Cuál hermano Mi Miguel? papi. Ah, ya, es que está el otro Miguel también. Así que, hermano Miguel, le enviamos un abrazo. Gracias también por estar escuchando y estar atento a este podcast que sin duda va a ser de bendición para usted. Amén. Amén. A todos los que están conectados, comenten para que podamos interactuar con este tema que sin duda va a ser de bendición que podamos comentar, hablar sobre este tema. Yo quiero dar el nombre de este tema para que demos comienzo. Y este tema vamos a hablar sobre los silencios de Dios. Quedaron callados. Aquí viene un silencio de Dios. Los silencios de Dios. Amén. Porque cuando, mire, solamente hablando sobre, o sea, decir el tema del silencio de Dios, yo creo que cada hijo de Dios ha pasado por procesos, por momentos difíciles, en momentos que muchas veces no escuchamos a Dios, no vemos absolutamente nada. Y muchas veces hay muchos hijos de Dios que en ese proceso de silencio vuelven atrás. Así es. Hay muchos hijos de Dios que en ese silencio de parte de Dios vuelven atrás o se desesperan o muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces oramos pero no sentimos nada. No vemos absolutamente nada, sino que vemos lo contrario a la respuesta que nosotros necesitamos cuando vivimos esos tiempos, ¿verdad? Y también el enemigo ahí también comienza a susurrar cuando ya no vemos alguna respuesta. ¿Y qué pasa? Que en esos tiempos que no vemos respuesta o no vemos la solución o no vemos esa respuesta que nosotros queremos, porque muchas veces nosotros queremos las cosas, nuestra respuesta, lo que nosotros queremos y en los tiempos que nosotros queremos. Entonces cuando Dios nos hace esperar un poquito más, nos desesperamos, como decía el líder Cris, y aparte el enemigo también empieza ahí a querer susurrar. Y de repente comenzamos a escuchar más la voz de esas voces terceras, como las voces de los espíritus inmundos que andan alrededor, voces de familia, de amigos, de hermanos que no están alineados al Espíritu Santo, y comenzamos a poner oído más a esas cosas. Y empezamos a actuar conforme a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Amén. Y es ahí donde nos equivocamos. Cuando queremos hacer las cosas en nuestros tiempos, sin esperar, sin entender que los silencios de Dios son intencionales. Amén. Muchas veces los silencios de Dios son intencionales. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema y yo sé que usted pueda comentar o hacer alguna pregunta o cualquier cosa que usted se le venga ahí a su mente. No dude en hacerlo, sino que para que podamos hablar sobre este tema que sin duda va a ser de mucha bendición, porque como todo hijo de Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo, confesamos a Cristo como Señor y Salvador, yo me recuerdo, antiguamente escuché mucha gente decir, ven a Cristo y se te solucionarán todos los problemas. Ven a Cristo y Dios te va a sanar. Ven a Cristo y era como un evangelio de ofertas. Y yo lo escuché en mi adolescencia. Y cuando veo la realidad, que cuando tú vienes a Cristo, todo comienza a ser malo. ¿En qué sentido? Vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen aquellas cosas que no esperaba, me quedo sin trabajo, ¿qué esto? ¿Qué esto? ¿Qué esto? Y esto otro, ¿verdad? Porque cuando una persona decide seguir a Cristo, sepa usted que también hay unas tinieblas que se mueven. El enemigo no nos quiere. El enemigo no quiere que usted sea salvo. El enemigo no quiere que usted viva una vida sobrenatural en la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, es como que todo se levanta en contra.
¿o no? Claro, es que más que se levanta en contra, es como los procesos que nosotros tenemos que pasar. Exacto. ¿Y por qué los tenemos que pasar? Usted dirá, pero pucha, si Dios es tan bueno. Sí, Dios es bueno. Es por eso que nos hace pasar procesos. ¿Por qué? Porque esos procesos son los que intencionan. Es que me acuerdo de la prédica de ayer del papá que estuvo maravillosa. Esos procesos son intencionales de parte de Dios. Sí. ¿Para qué? Para llevarnos al propósito. Si Dios te quiere prosperar el día de mañana, pero tú no sabes si tú no eres procesado en la economía el día de mañana, te puedes alejar si eres bendecido antes de tiempo. Entonces todo tiene que tener su tiempo. Como dice la palabra de Dios, y lo hablábamos ayer en casa, todo tiene su tiempo y todo lo que se tiene debajo del cielo tiene su hora. Entonces, nosotros tenemos que, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a interpretar los procesos, las pruebas, los silencios, los momentos que vivimos en Dios. Porque si no lo sabemos interpretar, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Nos desesperamos, cometemos errores y tomamos decisiones incorrectas. Claro. Y antes de comenzar quiero decir, porque uno tiene que hablarlo de que lo que uno vive, Claro. ¿verdad? Yo me recuerdo cuando tomo la decisión de llegar a esta casa, ¿verdad? Porque mi esposa ya venía, ya los veía por redes sociales, ¿verdad? Bueno, yo cuando decido llegar a esta casa definitivamente, todo se vino así. O sea, en el área laboral estaba, en lo personal puedo decir, en un éxito, estaba en una temporada exitosa en el área laboral. Todo bien en esa área. Y llego a casa, a IPM, y todo se derrumba. Todo se viene abajo. Todo se derrumbó. Entonces, ahora, ya se pusieron. pero no es... ¿por qué lo quiero contar? Porque cuando estoy pasando esa situación de vida, que llego a casa y comenzamos a vivir esa temporada en el área económica de escasez, no fue una semana, no fue un mes, no fueron 2 meses. Fue una temporada de muchos meses que yo comencé a asistir a casa, comencé a involucrarme en nuestra casa IPM, venía todas las reuniones, las casas de paz, todo, comencé a aprender de la visión, comencé a involucrarme en esta casa y yo esperaba que todo comenzara a ir mejor. ¿Por qué? Porque cuando estaba viviendo la temporada exitosa en el área de las finanzas, estaba totalmente apartado de lo que Dios quería hacer en mi vida. Le he comentado a algunas personas cuando estaba en Puerto Aysén, estábamos construyendo unas casas allá, y un día estando allá, un sonido latente en mi mente que me dijo de esta forma: lo más triste en una vida es ser exitoso en algo que Dios no te llamando a hacer. Y cuando yo sentí eso, me puse a llorar y también llamaba a mi esposa porque la extrañaba, porque no quería estar allá solo. Pero comencé a vivir una temporada muy triste para un hombre que es proveedor de la casa. No es fácil ver que el área de la finanza estaba pero mal. Cero. Lo que es cero es cero. Y lo gracioso, amor, perdona que te interrumpa, pero lo gracioso es que estabas alcanzando lo que tú esperaste tantos años. Porque muchos años nosotros vivimos así mal, así como viviendo con lo justo, por decirlo, y a veces hasta nada. Entonces, llegó como a un momento que sacó su carrera, empezó a ser próspero, empezó a ser bendecido, o sea, próspero. Y se abrieron puertas, se asoció con una persona X y empezó a ver resultados que él esperó muchos años. Y eso fue lo más tremendo, que eso no estaba alineado quizás al propósito de Dios. Sí, no estaba alineado, pero eso
este proceso, esta temporada, la tuve que saber interpretar. Exacto. ¿Por qué? Porque cualquier persona se desespera como yo me desesperé. Yo no puedo decir no me desesperé porque tenía una convicción del Altísimo que Dios estaba conmigo. No es así. Estaba haciendo esta temporada siendo guiado por Dios porque Dios quería alinearme a su propósito, alinearme a lo que realmente Dios quiere hacer con mi vida y con nosotros. Entonces comencé a vivir esa temporada y esa escasez, pero de meses. Usted me puede decir, sí, líder, que yo también he pasado 3 meses sin nada. No, meses. Meses que, por ejemplo, yo tengo una casa y quiero ser honesto con ustedes para que esto es tan real y es así. Llegué a tener más de muchos dividendos sin pagos. O sea, más de un año, más de 10, más de 15 meses que no pude pagar mi dividendo porque no tenía. Pero veníamos a la iglesia. Llevaba gente, iba a buscar gente y ese dinero no sabía de dónde salía. Para la benzina, digo. Entonces, en ese proceso vi la mano de Dios. Exacto. Cómo Dios proveía, porque como en las casas de paz hemos estado enseñando sobre Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Él se encarga de todo. Entonces, en ese proceso de mucha necesidad y de mucha escasez, pude sentir la revelación de parte de Dios. Siempre, mira, hay un versículo muy conocido por el mundo cristiano, pero entender la revelación, cuando mirad las aves del campo, ¿verdad? Que ni ciegan, no hacen nada, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Cuando tú entiendes eso, de que tú tienes un Dios que está pendiente de ti en todas las áreas de tu vida, tú comienzas a descansar. Claro. Tú comienzas a ser sostenido por Él, a depender de Él en todas las áreas. Pero es en ese proceso yo viví un silencio de Dios. Exacto. Un silencio de Dios en el cual no lo escuchaba. Sí. Decía, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué todas las puertas se cerraron? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué no hay no hay trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Y usted cree que Dios me habló algo? No. Pero sí pude interpretar de que toda esta temporada que yo estaba viviendo era porque Él necesitaba. Una vez el papá hizo una prédica y que lo único que me acuerdo que cuando que todo lo derribó de un soplo. Claro. No me recuerdo el texto bíblico, pero es textual. Entonces, cuando logré entender eso para que mi vida tomara ese giro, porque mi vida iba en otro giro. Mi vida estaba allá, yo estaba apuntando a ser exitoso, a ser empresario, a tener recursos. Y en ese camino sí tenía los recursos. Nunca había, yo le digo a mi esposa, nunca, todos los días miércoles me depositaban una cierta cantidad de millones de pesos que para mí era wow, vamos por un buen camino, ¿verdad? Pero Dios todo lo derrumba. Y en esa temporada viví un silencio, y esos silencios de Dios son de parte de Dios. Dios lo... Es que como pusimos acá en un punto, cuando dice el periodo es un periodo de aparente inactividad, donde Dios está preparando algo más grande. Amén. Porque para nosotros muchas veces puede parecer que Él no está haciendo nada. Esos silencios de Dios, uno dice, Dios no está. Dios me abandonó, Dios no quiere nada conmigo, ¿para qué Dios me llamó? Y un sinfín de cosas que quizás usted y yo podemos haber dicho. Pero no quiere decir que Dios no está actuando. No. En ese silencio que nosotros vivimos matrimonialmente, familiarmente, económicamente y todos esos silencios, Dios estaba trabajando. Dios estaba obrando en el corazón de mi esposo, en los pensamientos de mi esposo, en lo estresado que él es.
cuando no tenía dinero. Pero como él dice, Dios no faltaba. Dios proveía. Yo me acuerdo que él una vez dijo, Señor, yo voy a andar trayendo gente. Porque nosotros andamos trayendo gente siempre de nuestras casas de paz y todo. Pero tú vas a tener que proveer para la benzina. Porque cuando tú dejes de proveer, nosotros no vamos a poder seguir llevando gente. Y usted verá que aunque quizás no teníamos para pagar los dividendos todavía, ponernos al día, pero la benzina nunca faltó. Entonces, Dios estaba ahí. Dios dijo, bueno, hijo, ya, tú lo dijiste, aquí estoy. No hablaba, pero actuaba. Y ese es cuando uno entiende y uno está alineado al Espíritu Santo, mis amados, uno aprende a interpretar esos silencios. Ya no es una desesperación, ya no es frustración, sino que tú aprendes a esperar. Porque dice la palabra de Dios que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, pero tú lo puedes asociar a lo que sea. Los que esperan a Jehová serán consolados, los que esperan a Jehová serán levantados, los que esperan en Jehová serán fortalecidos, los que esperan a Jehová. Entonces, cuando nosotros aprendemos que en esos silencios Él está presente, aunque muchas veces lloramos, aunque muchas veces ya no tenemos más fuerzas, pero sabemos que Él está. Sí, y en esos momentos de que estamos pasando esos problemas, dificultades, lo que usted esté pasando, nos cuesta entender que Dios está. Cuesta entender que Dios está porque muchas veces somos, nuestras vidas son cegadas, nuestras vidas no podemos visualizar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo, pero lo que sí aprendemos después de todo es que Dios siempre estuvo ahí y fue para tratar nuestro corazón, fue para tratar nuestra vida, para direccionarnos a donde Él quería obrar en nuestra vida, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún comentario, alguna cosa? Demasiados comentarios. Sí, vamos a ver. Sí, vamos. Ya. Tenemos preguntas igual. Ya. Dice aquí la hermana Uchi pregunta, cuando una persona está en pecado, ¿el silencio de Dios se intensifica? Uchi, para afuera. ¿Me puedes repetir la pregunta? Cuando una persona está en pecado, ¿el silencio de Dios se intensifica? Sí. Sí, mira, yo lo voy a llevar y miro para allá la Ruth. No. Mira, en los tiempos de Samuel, ¿verdad? La Biblia dice que no había visión con frecuencia, ¿verdad? Y la palabra escaseaba en aquellos tiempos. Cuando la palabra de Dios escasea y no hay visión, es por causa del pecado. Porque el sumo sacerdote Elí no corregía a sus hijos por causa del pecado. Y Ofni y Finés, que eran sacerdotes, hacían cosas que a Dios no le agradaban. Como por ejemplo, tenían relaciones sexuales con mujeres en lugares que no se debía. Le robaban carnes de las ofrendas que eran para Dios. Entonces, ellos pecaban deliberadamente. Entonces, cuando en una vida no hay visión o no hay una palabra clara de parte de Dios, es por causa del pecado. Esa es la respuesta, hermana Uchi, que yo puedo dar, porque cuando una vida está en pecado, a ver, la Biblia nos habla de que todos pecamos, ¿verdad? Todos los días hay cosas que a Dios no le agradan de parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero cuando uno practica el pecado, que es otra cosa, la Biblia nos muestra que solamente queda una horrenda expectación de juicio, porque es como que pisoteáramos la sangre de Cristo, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nuestra vida está en un constante pecado, es imposible oír a Dios. Es como cuando dice que decías tú, están por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria. O sea, hay única voz. No, o sea, sí, está bien. Que se va la gloria. Sin gloria. Es sin gloria. Entonces, eso mismo que dije. Sí. Entonces, es difícil que nosotros podamos ver a Dios si estamos en pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en pecado, lamentablemente, no puede habitar el pecado
y el Espíritu Santo juntos. Vamos a tener, dice la palabra de Dios, que el que se constituye amigo del mundo será enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo vas a escuchar a alguien a quien tú no estás conectándote? O sea, te estás conectando con el pecado, te estás conectando con el mundo, te estás conectando con el diablo, con los demonios, con las huestes espirituales. No, y mire, y imagínese que cuando nosotros estamos conectados con Dios, estamos leyendo la escritura, orando, aún con eso nos cuesta oír la voz de Dios. Imagínate. Sí, po. No, pero A ver, necesitamos estar alineados, sí. pregunta el líder Luis. ¿Cómo interpretar el silencio como una respuesta de Dios? Cuando hay paz. Repítame, líder Luis. ¿Cómo interpretar el silencio como una respuesta de Dios? Es que el silencio en sí no es que sea una respuesta, es una forma de comunicarse. La respuesta viene después. El silencio cuando tú, por ejemplo, si él está, cuando uno comienza a orar por algo específico y uno solamente ve silencio, no ve una respuesta, es porque Dios no es que no esté, sino que está trabajando, está obrando, está preparando el escenario para poder responder tu oración. ¿Por qué? Porque el silencio no es una respuesta, el silencio es una forma de comunicación de Dios hacia sus hijos. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? La hermana Uchi pregunta. Otra vez. ¿Podemos decir que el silencio de Dios es un proceso? Puede estar alineado con el proceso. Claro, puede estar alineado con el proceso. Porque de repente Dios tiene esos tiempos. Por ejemplo, se me viene a mi cabeza cuando Jesús le dijo a los discípulos y a la gente, le dijo, esperen, porque va a venir uno que va a venir en el lugar mío, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ellos no esperaron un día, no esperaron una semana, había un silencio, ¿sí o no? Sí. Y ese silencio estaba alineado con el proceso de ¿qué? De espera, porque sabemos que de los 500 aproximadamente que habían, quedaron 120. Entonces en el proceso, ¿cómo dice la canción? En el proceso, todos se fueron. Todos se fueron en mi proceso, hermano, todos se fueron. Si ustedes supieran, en mi proceso, todos me dejaron solo, botado, pero llegué a casa. Lo tenía aquí. Menos nuestra familia, nuestros padres. Suéltelo. Vamos a hacerle una sanidad interior. Anótelo para el retiro, por favor, que se vea. A ver. Saludamos a la hermana Mercedes, que está por aquí. Bendecida, mi amada. Dice la hermana Natalia Aguilar, en el silencio Dios nos capacita para esperar en él. La líder Frandimar dice, cuando hay silencio de Dios, nuestra fe debe aumentar en medio del silencio. Esperar porque todo tiene su tiempo. Amén. Exacto, como por ejemplo, líder Camila. Por ejemplo, cuando dice eso Natalia, somos capacitados, claro, cuando dice Frandimar que aumenta nuestra fe, claramente debiese, pero no todo les pasa. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia, la prueba. Tenemos que vivir prueba y cuando nosotros no sabemos interpretar la prueba, que esa prueba puede ser también silencio de Dios, podemos pasar un tiempo de prueba, un periodo de prueba, en la cual si tú aprendes a esperar, vas a tener paciencia y tu fe se va a ir en aumento. Nuestra fe tiene que ir aumentando, tiene que ir acrecentándose. Amén. La hermana Ochi dice, el silencio de Dios nos prepara el camino para un rompimiento. Amén, hermana Uchi. Ya bueno, entonces, La hermana Natalia dice, como decía el papá, a veces Dios quita hasta cosas buenas para alinearnos a lo que Él verdaderamente quiere para nosotros. Amén. exacto. La líder Franimar dice, el silencio de Dios no significa que Dios no está, significa que Él tiene el control de todo. Amén. La hermana Uchi dice, puso el versículo de, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén.
Amén. Aunque no podamos ver, Él siempre está obrando, dice la líder Franima. Amén. La hermana Uchi dice, Dios es fiel con quienes le son fieles. Como dice la canción, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Levanta tus manos ahí donde estás. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. No puedo cantar tanto, pero no importa. Ando Dice mal. la ministra Margelis, yo creo que a veces Dios calla Ministra Marigelis, besitos. para ver si seguimos buscando su rostro o solo su voz. Su silencio puede revelar nuestras verdaderas motivaciones. Amén. Amén. Qué poderoso ahí ese comentario, porque a veces lo que nosotros buscamos dentro de una congregación o de una iglesia no es lo correcto. Exacto. Porque muchas veces buscamos un liderazgo, buscamos lugares específicos, buscamos puestos y posiciones, y muchas veces a eso Dios no le agrada. No le agrada esas cosas porque debemos buscar lo que realmente es importante, que es su presencia. Dice Amén. el líder Felipe Madrid, amén, el testimonio de mi proceso es muy parecido al del líder. También me pregunté los por qué, si estaba sirviendo, estaba realizando mis asignaciones, si estaba diezmando, pactando, ofrendando. ¿Por qué? Pero ayer lo entendí todo y lo único que digo es gracias, Señor. El líder Andrés dice, hay que ser sinceros, muchas veces buscamos el milagro, la puerta que se debe abrir y no al Dios que todo lo hace. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es, no solo por lo que nos puede dar. Amén. También dice, vamos más profundo, contemos las veces que hemos pactado palabras en el altar por cosas materiales versus las que hemos pactado por cosas espirituales. Amén. Así es. Eso es lo que están, los últimos tres comentarios, y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos aprender. Por mucho tiempo buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios, no buscamos la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos que es mejor buscar a Dios que a las añadiduras, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, todas las cosas son añadidas. Pero muchas veces cuando pasamos necesidad, pasamos dificultades, muchas veces siempre nuestro corazón se inclina por las añadiduras. Hay mucha gente que viene a las iglesias no por Dios, viene porque necesito que me arregle el matrimonio, vengo porque necesito que me dé un trabajo, pero mucha gente viene por las añadiduras, pero no por buscar a Dios, no por buscar su presencia, no por conocerle a Él. Eso que comienza a palpitar dentro de ti, de conocer quién es la persona a quien yo le canto, a quien le adoro, quién es el Espíritu Santo que me guía a toda verdad, a toda justicia. Y cuando tú pones ese enfoque, sepa usted, y se lo digo, sepa usted que Dios se encarga de todo lo demás. De todo lo demás. Hoy que si tú estás escuchando, pon tu enfoque en Él. Pon tu enfoque en la presencia del Señor. Pon tu enfoque en conocerle a Él. Pon tu enfoque en conocer su palabra, en conocerle a Él, y sepa que todo lo demás va a ser añadido. Así Todo. es. Dice el líder Luis, lo mismo le pasó a David cuando mandó a buscar a Betsabé y después mandó a matar a Urías. Así te arrastres por el piso, Dios no te va a contestar si haces lo contrario a su voluntad. Amén. Exacto. Dice la ministra Margelis, muchas veces creemos que Dios no habla porque estamos siendo castigados, pero muchas veces el silencio de Dios no te está castigando, te está fortaleciendo, está formando tu fe, no hay palabras, solo seguir confiando. Amén. El líder Luis dice, el silencio es la línea aguda para escuchar la voz de Dios. A veces hablamos mucho, por eso el guarda silencio. Amén. Así es. Y, Papá. ¿no? Y mire, a veces, y no a veces, muchas veces, nosotros decimos, Señor, háblame, y no leemos la Biblia. ¿O no? Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Necesito que tú me hables.
Usted sabe que la Biblia es la revelación escrita de parte de Dios. Entonces, muchas veces hay muchos silencios que nos ahorraríamos si fuéramos hambrientos por la palabra. Porque dentro de la palabra hay muchas cosas como que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, hay muchas cosas que no escuchamos a Dios por no leer la palabra. Pero eso tiene que estar alineado a la oración. Exacto. Otro Porque punto. si no alineamos el leer la palabra con la oración, vamos a buscar en la Biblia lo que queremos escuchar. Por ejemplo, Quiero leer. claro, Como el pan de vida. o como San Google, palabra para la motivación. La IA. La IA. Ahora es Hermano, hermana, pasando a ese tema, algo cortito, un paréntesis. Arrepiéntase si está haciendo sus temas, sus prédicas, si usted cuando va a dar un tema de casa de paz o algo que le toque hacer, busca en la IA. Porque de verdad que usted tiene que ir a la fuente correcta, porque si no usted está alineando su conocimiento al internet, a San Google, pero cuando usted alinea su vida al Espíritu Santo, va a tener revelación pura del cielo. Entonces va a bajar una mentira. Y es por eso, Claro. es por eso que necesitamos volver a la oración y a la palabra, que son dos cosas que son esenciales. El día domingo, no lo digo. Lo digo, ¿no? No lo digo. Ya, qué... ¿Qué le ponen? No. El día domingo, ¿cuántas personas habíamos? 100 y tanto. Pero ninguna persona con una Biblia. ¿Cómo que no? ¿Yo? Pero guardado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez la tecnología está llevando a una iglesia a no leer la Biblia. Y usted me puede decir, a todos los que están conectados, no, si yo la leo. No, si yo la leo en el celular. Es mentira. Es mentira. Necesitamos, como hijos de Dios, volver al papel. Volver a la Biblia. Tengo una persona que siempre anda con su Biblia. ¿Yo? No, ¿Quién pero más? la lee. ¿Quién? ¡Ah, yo no la leo! No, tú la lees en tu casa, pero El no aquí. líder Luis. El líder Luis. Líder Luis. Líder Luis anda al evangelismo con su Biblia. Leyendo la Biblia aquí, viene con Un su aplauso Biblia. para el líder Luis. Sí, le bendecimos. Mira, el mentor feliz dice que habían 140. 140 personas. ¿Viste? Mira, ahí el líder Luis dice, yo tenía mi Biblia en la mano. Exactamente. Defiendas el líder Luis. Muy bien. No, yo me acordé porque anda con su Biblia como es un poquito grande. Me acordé. Pero cada vez ocupamos menos Biblia. Cada vez la Biblia es como que ya no... ¿O tú qué crees? ¿Que el líder Luis solamente anda con panes de guayaba? Pero Anda con el pan de vida ahí, dame la hora. necesitamos volver a la escritura. Exacto. Necesitamos volver a la Biblia. Hoy en día, ni los jóvenes, ni los adultos, ni nadie, ni siquiera sabe buscar un libro en la Biblia, hermano. Necesitamos... Ya, pero Ya. no se ponga... No se enoje. población. A ver, dice la pastora Karina, y no entendemos que se trata de él y no de nosotros. Amén. Dice la ministro Sandy, como dice la canción, no se trata de lo que me das ni de lo que haces. Yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. Amén. Dice la ministra Margelis, es así, estamos tan enfocados en buscar lo creado que muchas veces olvidamos que es más poderoso buscar al creador, que ahí está todo. Amén. También dice la pastora Karina, le amo por lo que hizo por mí, no por lo que pueda seguir haciendo. Ya lo hizo Amén. y pagó por mí. Amén. El líder Felipe dice, amén, aún en medio del dolor y el silencio hay que seguir buscando a quien nos amó primero. Dice... Y la Natalia así dijo. Pero ¿sabes qué? No del todo, y aquí vamos a hacer una corrección. La internet no es del todo malo. ¿Sabe por qué? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, y no lo digo que es bueno porque me ha pasado a mí.
yo creo que a muchos les ha pasado, que de repente están orando o quizás están adorando en su casa, yo no sé, o van en el auto y van conversando con el Señor, con el Espíritu Santo, y se viene un versículo, pero usted no se acuerda la cita donde está. Uno busca la palabra. ¿Y uno qué hace? Versículo que aparece, no sé, la fe como un grano de mostaza, por ejemplo. Y ahí te dice, no es del todo malo el internet, que no se malinterprete, porque después va a salir los fariseos a decir, pero es que ella no entiende que los tiempos han pasado y que estamos en otra temporada. Sí, pero a veces nos hacemos más amigos de el internet que de la palabra y de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Algún comentario más? ¿No? Ah, sí. Dice la Biblia Evangelio, el líder Luis, como buen panadero, anda con su pan de vida debajo del brazo. Eso. Dice el líder Luis, tengo que mejorar mucho. Pararme temprano a orar, por eso Dios no habla mucho más. Para que Dios nos hable, debemos sacrificar nuestra carne. Amén. Por eso ayunen. Bueno, y vamos acá nosotros tenemos unos puntos, pero lo vamos a pasar súper rápido porque ya prácticamente hablamos de eso. Los silencios de Dios no es ausencia. Es una forma de comunicación que Dios usa. Segundo, mi amor. Un tiempo determinado de espera intencional para que sus hijos puedan aprender a confiar. Amén, porque muchas veces no confiamos, ¿verdad? Amén. En lo que leí antes es un periodo de aparente inactividad, donde Dios está preparando algo más grande. Entienda que Dios siempre tiene algo mayor preparado para sus hijos. Cuando estamos conectados con el Espíritu Santo, sabemos discernir que esos silencios tienen una intención. Entonces, no nos desesperamos. Amén. Por eso es importante, por eso es importante estar conectado con el Espíritu Santo. Exacto. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien tiene que guiar nuestro camino, nuestras decisiones, de qué hacer, porque es muy importante eso en la vida de un creyente. Es como cuando nosotros, yo siempre soy bien majadera en eso, y yo a la gente siempre trato de decirles y que no tenemos el Espíritu Santo de adorno, no tenemos el Espíritu Santo como un accesorio más. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos anhela celosamente. Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y muchas veces pasan días y no tenemos esa comunión con Él. Entonces muchas veces queremos que Dios nos hable, que escuchar a Dios, y decimos, ¿por qué Dios se tarda? ¿Por qué Dios esto? Pero pasamos toda una semana sin tener una comunicación, una conversación con el Espíritu Santo. Sí, y en esos tiempos de proceso, esos tiempos de silencio, muchas veces, en vez de buscar a Dios, dejamos de orar. Dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo. Dejamos de escudriñar la palabra de Dios, y es por eso que nos cuesta aprender a confiar y a discernir lo que Él quiere en esos tiempos que estamos viviendo. Sí, es que le puede responder a líder Luis que dice, no lo borro, no. ¿Cómo preguntarle a Dios dónde está mi costilla? Para que no guarde silencio. Mire, pégese bien fuerte, porque en algunos no se nota tanto. ¿Quiere que le dé? Mire, hay una canción que la cantamos en un podcast anterior, dice, espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá, Él es fiel y lo hará. Y Él te entregará tu idónea. Y Él te entregará esa costilla que tanto esperas. Líder Luis, paciencia, dijo alguien por ahí. Dios tiene a su idónea, tranquilo. Y el tiempo de Él es perfecto. Muchas veces pasa que nos queremos apresurar. Yo siempre a mis hijos les digo, mi hijo, Alan, sabe que yo soy muy pesada, pero no es que sea pesada porque yo no quiera que él tenga novia. Yo soy con ellos pesada porque yo quiero que ellos sepan esperar los tiempos y saber que
no pueden estar con una y después con otra y después con otra, probando a cuál es la indicada. Por eso muchas veces es mejor esperar los tiempos perfectos que Dios tiene, la indicada, esa que te va a acompañar en el proceso, esa que va a ser la del proceso, dicen por ahí, esa que te va a acompañar en el propósito que Dios tiene para ti, líder Luis. Mira, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre con propósito. Y la mujer piensa que a lo mejor todavía no está lista la mujer que va a ser tu esposa. Todavía a lo mejor no llega a la iglesia. O a lo mejor la vas a encontrar en algún evento que tenga, no sé, Ahora pero los viene el tiempos de... evento. Claro, ahora viene el evento, van a venir de otra... Cuando Pero no te debe puedes ir de estar iglesia, la sí. Pero no, haciendo un paréntesis con el líder Luis, espere a su idónea, no se apresure. Ahora, no sé qué edad tiene. No. O sea, que sea su partner. Pero que sea su partner en Cristo. Porque hemos visto a lo largo de la vida cristiana, hemos visto muchas parejas que al tomar una decisión tan rápida, se han equivocado. Así es. Así que Sigamos. sigamos. Entonces aquí pusimos como cuando nuestro padre espiritual el día de ayer nos hablaba de la intención. Amén. Cuando decíamos la última parte, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, sabemos discernir que los silencios tienen una intención. Entonces, cuando nosotros entendemos que esos silencios tienen una intención, nos recordamos cuando el papá decía el día de ayer de la intención que va alineada al proceso. La intención de Dios es que tú esperes. La intención de Dios es que tú esperes ese tiempo que Él tiene preparado para responder, para entregar y revelar esa respuesta. A lo mejor Él ya tiene la respuesta. A lo mejor Él ya tiene esa respuesta que tanto esperas, pero a lo mejor tú todavía no estás preparado, preparada para recibirla, porque a lo mejor todavía no estás listo para saber qué hacer con ella. Es por eso que ahí en ese tiempo Dios tiene que tratar. Dios tiene que tratar nuestra vida, tiene que tratar en el carácter, Dios tiene que tenemos que ser tratados por Dios. Exacto. Y cada proceso que nosotros podamos estar viviendo es algo que Dios tiene que tratar, algo que Dios tiene que hablar, guiar, transformar para que nuestra vida pueda sostener lo que Él tiene para nosotros. Exacto. Y usted se preguntará, nosotros aquí pusimos una pregunta, pero lo vamos a generalizar, que dice, ¿qué pasa si no entendemos los silencios? Y lo que decíamos anteriormente, nos desesperamos, nos angustiamos si tú no aprendes a entender, a discernir los silencios de Dios. Como cuando, y pusimos el ejemplo de Ana, cuando ella fue y amargamente lloró en el templo porque no veía la respuesta que ella tanto quería, cuando ella quería un hijo, porque era estéril. Ese hombre, el Cana, tenía 2 mujeres, una Penina y otra Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no. Ana era la amada. Ana era la que anhelaba tener hijos. Su esposo la amaba. Y ellos, quizás cuánto tiempo tuvieron que esperar. Entonces ya Ana, al ver que no había respuesta, se desesperó, se angustió. Fue al templo, lloró amargamente. Y lloró y lloró y lloró tanto que hasta el sacerdote pensó que estaba ebria, porque ella lloraba y movía los labios, pero no se escuchaba su voz. Pero dice que tenía amargura de espíritu. Ella le dice al sacerdote, no estoy ebria, sino que tengo armadura de espíritu. Entonces, muchas veces nosotros pasamos esos procesos de amargura de espíritu porque no sabemos esperar. Ella quizás cuántos años había esperado. ¿Por qué? Porque dice que cada año ellos subían a ofrecer sacrificio, porque ellos anhelaban ese hijo, anhelaban que Dios rompiese esa maldición de la esterilidad. Entonces, eso pasa, ese es un vivo ejemplo. Pero también vemos a un Jesús, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús? Cuando Él estuvo en el Getsemaní, Jesús llorando, sudó gotas de sangre, ¿cierto? Su sudor era gotas de sangre. Él estaba ahí y le dijo, Padre,
si tú puedes, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Dios le respondió. Dios le respondió. Dios le respondió. No. Él guardó silencio y le preguntó de nuevo. ¿Hay alguien aquí en esta noche? ¿Hay alguien aquí con vida? Y le preguntó. Y Dios guardó silencio. Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Entendió que ese silencio, él supo. ¡Qué maravilloso! Él supo discernir. Él supo discernir ese silencio de Dios. Y supo entender que el propósito que él tenía que cumplir era ir a la cruz. Entonces, si nosotros queremos aprender a discernir los silencios de Dios, tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no conversa con el Espíritu Santo, déjeme decirle que se va a pasar equivocando, no va a entender nada, va a pasar llorando, va a pasar lamentándose. Porque uno lo ve alrededor, uno ve gente que en su tiempo, y nosotros lo hemos visto, nosotros muchos años hemos sido líderes y hemos visto en el proceso a gente que se pasaba lamentando. Oye, ¿cómo está? Hoy si supiera. Al otro día, ¿cómo está? Hoy día me duele esto. Al otro día, ¿cómo está? Hoy me duele esto otro. Ay, no, es que esto me pasó. Y no tenía nunca buena noticia. Pero ¿sabe qué? Cuando conectaron realmente con Dios, con el Espíritu Santo y ligaron la vida, su vida, a la voluntad de Dios, ya no era solo queja, sino que era confío en Dios, que ya el proceso terminará. Confío que Él tiene el control. Entonces, por eso te digo, dejemos de quejarnos, alineémonos a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, y Él nos dará la respuesta en su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo. ¿Algún comentario? Dice Lier Felipe, la palabra de ofrenda de la semana pasada decía que mientras vamos subiendo en fe y obediencia al monte a entregar ese sacrificio como Abraham, cansados en el silencio, Dios va subiendo por el otro lado del monte con nuestra bendición. Así es que es así, pero muchas veces no lo sabemos interpretar. Qué bueno que usted lo supo interpretar. Amén. No, por eso es Sí. importante es estar en oración en esos tiempos que muchas veces, como decía hace un momento atrás, estamos pasando esos procesos, pero dejamos de buscar a Dios. Dejamos de conectarnos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Ana, cuando logra recibir la respuesta de Dios, es cuando ella pudo conectar su futuro hijo, conectarlo a lo que Dios quería, al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Ana le dice, por ejemplo, quiero leer este versículo, dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días. Cuando esta mujer hizo esa oración, Dios le da ese hijo. Porque muchas veces, es como lo que Alan me decía cuando estábamos almorzando, ¿te acuerdas? Porque hay muchas veces que hay oraciones que son elevadas, pero no están conectadas al propósito de Dios. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros queremos ver respuestas en situaciones que nosotros queremos, pero que no están conectadas al propósito de Dios. Entonces, en lo personal, todo lo que me aconteció en lo personal a mí, eso fue. Dios me saca de donde yo iba a un lugar que no estaba conectado al propósito de Dios. Entonces Ana le dice, Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Entonces cuando esta mujer eleva esa oración, porque iban todos los años, pero esta mujer ahí se le ocurrió. No. Pero esta mujer eleva esa oración
y conecta su necesidad con el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esa conexión con el propósito eterno de Dios, Dios comienza a orar. Porque muchas veces hacemos oraciones y pedimos mal para Exacto, gastar en nuestros propios deleites, exacto. ¿verdad? Entonces, hay oraciones que tienen que ser cambiadas por el Espíritu Santo. En esos procesos de silencio, hay oraciones que el Espíritu Santo de Dios nos hace hacer. Exacto. No por lo que yo siento, no por lo que yo creo, Así es. no por lo que yo necesito, sino que el Espíritu Santo coloca oraciones que los conectan al propósito de Dios, por lo cual los cielos se abren y ocurren los milagros. Amén. Esa Así es es. revelación gratis, hermano. Tengo un comentario de la pastora Karina y dice, el que está soltero tiene todo el tiempo para Dios, pero el casado tiene que preguntar si puede ir. Cuidado con la costilla elegida. Amén. El que elige mal tiene que preguntar. Sí, ¿verdad? Así que, ojo ahí. Amén. Entonces, bueno, esperamos haya sido de bendición este tema tan hermoso. Hermoso, así que si usted está pasando un silencio, siga esperando, pero siga esperando conectado a la fuente correcta. No se desconecte de las casas de paz, no se desconecte de casa. Venga todos los domingos, porque hay gente que a veces pasa todo el mes y no viene. Entonces, ya uno se le olvida la cara. ¿Sí o no, hermano Wilson? Ya, tengo que decir. Diga. Que comentan aquí, la líder Camila está molesta. No estoy molesta, estoy con la voz más o menos. Entonces Sí. se siente como que estuviera molesta. No estoy molesta, ahora estoy molesta. No, está enfermita. Hay unos últimos comentarios. Dice, yo muchas veces por no escuchar la voz de Dios me fue muy mal. Perdí mucho tiempo. Ahora Dios guarda mucho silencio para enseñarme. Amén. Y le dice que espere tiempo. Amén. Y el ministro César dice, hola ministro César. Gracias por conectarse tu último 5 minutos. Dice, te hablan Mentor Brandon. No sé si será por esperar bien o no sé por qué será. O porque preguntaba. Amén. Mire, yo quiero decirle a cada uno de los que están conectados, sigan esperando en Dios. No se cansen, peleen la buena batalla de la fe. Que nada los detenga, que nada Amén. los haga retroceder. Si está pasando por algún momento difícil, por alguna necesidad, esos silencios que muchas veces no entendemos, no pare, no se detenga, siga avanzando, siga conquistando, siga viniendo a cada reunión, como decía el líder Eli. No se pierda las casas de paz, aunque no, mire, nosotros teníamos una persona en las casas de paz que estaba sin trabajo por meses, pero no se perdía ninguna de las 3 casas de paz. Y viene a la oración los días lunes, no se pierde nada y sin trabajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay gente que es digna de imitar. Hay gente que viene a todas sus asignaciones, a lo mejor pasando necesidad, a lo mejor pasando escasez, pero ahí es donde Dios ve el corazón, ese corazón agradecido, no importando lo que esté pasando. Así que nosotros con Líder Eli queremos animarle a que siga avanzando, a que siga, no se detenga, porque Dios tiene cosas extraordinarias cuando pase ese proceso. Cuando pase esa dificultad, cuando pase ese momento difícil, se va a dar cuenta que Dios siempre estuvo presente, pero nos hizo madurar, nos Así hizo es. cambiar de actitud, nos hizo cambiar nuestra mentalidad y de comenzar a creer en un Dios que está con nosotros todos los días, como dijo Jesucristo en el Mateo capítulo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que les bendecimos a cada uno de ustedes. Sí, les amamos. Y Domi, no sé si estará conectada todavía, que hable si es que está conectada, Parece que la... para que le cantemos cumpleaños feliz, feliz, o quiere una barra de chocolate. Me pareció verla, pero no sé si se desconectó. Amén. Parece que se Así que desconectó. les amamos, muchas gracias por permanecer conectados. De verdad que son una bendición para nosotros. Amamos nuestra casa, amamos nuestro Padre Espiritual, a nuestros hermanos de la casa. De verdad que bendicen nuestra vida
y queremos verle crecer, queremos verle avanzar, queremos verle cumplir el propósito de Dios. A veces estamos a un paso, a un peldaño de cumplir ese propósito y ¿qué pasa? Desistimos porque no supimos esperar. Entonces usted espere el tiempo. Y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Amén. Así que ¿vamos a cantar el cumpleaños? Cantemos cumpleaños feliz igual, po. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños Dominic. Que los Cumplas feliz. Feliz, feliz. Amén. Cumpleaños feliz. Te deseamos. Amén, bendecimos la vida de Dominique que estuvo este Señor, día te de bendiga, cumpleaños Domi. y todos aquellos que estaban de cumpleaños y escuchen este podcast. No, Que sea un también año le bendecido, bendecimos. Domi. Amén. Sigue adelante, no importando la dificultad, el proceso, lo que tengas que vivir en tu... Cumplió 14 años, para los que no sabían. Sigue siendo esa niña apasionada por la presencia de Dios. Sigue conociendo cada día más al Espíritu Santo, porque Él te va a sorprender cada día. Aún en los silencios, recuerda, Él está contigo. Amén. Así Amén. que te amamos mucho, hija. Amén, así que a todos bendiciones, también a nuestros padres espirituales. Les No se amamos, pierda bendiciones. mañana, hay concurso mañana. Ah, sí, mañana concurso, recuerde. Sí, Así que y no se lo estar pueda compartiendo la cuenta regresiva que dijo papá de los días que quedan para el evento. Pase la voz a todos los que tenga alrededor, sus conocidos y todos vecinos del evento. También viene el evento Sumergidos, así que para que también esté ahí llevando la voz, motiva a sus discípulos y motiva a la gente que está a su alrededor para que la casita esté llena. Amén. Así que no se pierda la casa de oración, por favor, y las casas de paz y todo lo demás. Les amamos, les bendecimos. Besitos. Bendiciones. Chao, chao.